Amigas y amigos, qué gusto me da saludarlos. Ya estamos con una nueva entrega en este su canal. Gracias a la gente que se ha ido suscribiendo, que sigue llegando, que sigue comentando. Podremos estar o no de acuerdo. Lo bonito del fútbol, siempre va a haber opiniones divididas. Y han sido con respeto la mayoría, no pasa nada. Ha llegado una que otra mentadita. Aquí no somos piel de mazapán, no somos cristalitos. Si tienen algo que decir, tírenle, no pasa nada. Ese es un foro abierto. ¿Qué más puede pasar? Que los bloquee. Seguimos con esas historias de liguilla después del partido de ida. Ahora bien, los dos entrenadores, tanto André Suárez Jardine y Martín Gastón de Michelis. Jardine muy cerca de un histórico tricampeonato y de Michelis a un pasito de entrar un selecto grupo de técnicos que hicieron algo impensado en calidad de relevos. Vamos paso por paso. Vamos con el que va a cerrar como visitante, pero que tiene en estos momentos más posibilidades de ser campeón o tricampeón. El brasileño Andrés Suárez Jardine. Andrés Jardine. Un técnico que ya se metió entre los mejores en toda la historia del Club América. Y hay gente que incluso yo lo está poniendo por encima del resto. Por encima del Piojo Herrera que ganó todo lo que quiso. Todo. El Piojo ganó todo. Pero André está muy cerca de conseguir algo inédito, un tricampeonato en la era de los torneos cortos. Sería un tricampeonato más para el América, el segundo en su historia. Un tricampeonato que, por cierto, se consiguió hace ya muchísimos ayeres. ¿Qué pasaría si Jardiné consigue el tricampeonato este domingo? De entrada, se va a convertir en el primer técnico, escúchenlo bien, el primer técnico tricampeón en la historia del América. Pero me van a decir, ¿cómo, Gera? ¿Cómo es posible? Pues sí, ahí les va la historia. Cuando el América fue tricampeón en la década de los 80, lo hizo con dos entrenadores. El maestro Carlos Reynoso, sí, el legendario Carlos Reynoso, y Miguel Ángel el zurdo López. Reynoso fue campeón en el 83-84. Después, para el torneo de defensa, aparece el zurdo López, quien gana el 84-85 y el Pro de 85. Ahora bien, ¿qué pasa con los anteriores técnicos que también hicieron historia con otros clubes? Porque el Guadalajara, por ejemplo, tiene un tetracampeonato. Cruz Azul tiene un tricampeonato. Pues ahí les va. Chivas lo hizo ese tetracampeonato con dos entrenadores. Arpad Fekete, el húngaro, y el ingeniero Javier de la Torre. Y en el caso de Cruz Azul, su tricampeonato sí fue con un solo entrenador, nada más y nada menos que con el legendario Raúl Cárdenas, que en paz descanse. Es el único técnico que puede presumir haber ganado 3 títulos de manera consecutiva. Raúl Cárdenas, en los 70s, entre 1971 y 1974. No es cualquier cosa lo que hizo el legendario Raúl Cárdenas, que Dios lo tenga en su santa gloria. Martín Gastón de Michelis. ¿Qué tarea tiene Micho, en estas horas, en estos días, para poder revertir la situación, para poder ganar la sexta estrella para Rayados y hacer historia, convertirse en leyenda, no solo del Club de Fútbol Monterrey, sino también del fútbol mexicano? Porque hay que recordar un detalle de Micho. Micho entró de relevo en este torneo. Agarró el paquetote, la papa caliente a la mitad, con un equipo que parecía que no jugaba nada, de la mano del Fernando el Tan Ortiz. Micho, a pesar de todo, endereza al equipo, los mete a la liguilla, ya los tiene en la gran final, a 90 minutos de convertirse en monarcas. Pero ¿a qué voy con esto? Si Monterrey tiene la capacidad de ser campeón, Monterrey bordará su sexta estrella en el escudo. Una chulada, por cierto, el escudito. Pero eso no es todo. Micho se convertirá apenas en el cuarto entrenador en la historia de los torneos cortos que agarra un equipo a mitad de temporada, o sea, entra de relevo y lo hace campeón. Solo 3 técnicos han tenido la capacidad de entrar a medio torneo y enderezar un equipo y llevarlo hasta dar la vuelta olímpica. ¿Quiénes son? Todos, para empezar, sudamericanos, todos extranjeros. Empezando con Alberto Jorge del Toluca. Una historia bastante curiosa la de Alberto Jorge, porque él toma el equipo en las semifinales. Ese equipo de la Apertura 2002 empezó dirigido por Ricardo Antonio Lavolpe. Se llevan a Lavolpe a la selección. Antes de la liguilla, los cuartos de final los dirige su auxiliar Wilson Graniolati.
Pero Wilson también se lo llevan después de los cuartos de final. Y es cuando entra Alberto Jorge, que fue un finísimo jugador, por cierto, en su etapa como futbolista en activo. Y ya agarra un equipo embaladito y los convierte en campeones. Un caso muy raro, pero así es el fútbol mexicano. De ahí nos vamos hasta el Apertura 2019. También con Rayados, también con Argentino, nada más y nada menos que con Antonio Ricardo Mohamed Matijevich, el turco Mohamed, que entra a mediación de la Apertura en lugar de Diego Alonso, levanta un equipo que parecía destinadísimo al fracaso, se mete en los últimos lugares de la liguilla, elimina al superlíder y de ahí para el Real, ganándole precisamente al América en el Estadio Azteca, convirtiéndose Rayados, por cierto, en uno de los muy poquititos clubes que han podido derrotar al América en una gran final, nada más y nada menos que en el Coloso de Santa Úrsula. Y el último también tiene que ver con el fútbol regio y es Robert Dante Siboldi Badiola. Él agarra a los Tigres en el Clausura 2023, un torneo bastante raro también, en donde Tigres tuvo 3 entrenadores. Empiezan con Diego Coca, Coca se va a la selección. Ingresa Marco Antonio el Chima Ruiz le va como en feria. Lo corren un momento como un bomberazo a Siboldi, quien por cierto fracasa en la Conca Champions, pero logran meter al equipo en el repechaje o en el play-in, y a partir de ahí va y le pega nada más y nada las Chivas que dirigía, por cierto, el actual técnico de Tigres, Belko Paunovic, en esa impresionante remontada en el Estadio Akron. Así que de Michelis, Micho está muy cerca de entrar a la historia y convertirse apenas en el cuarto entrenador en los torneos cortos que agarra un equipo de relevo y lo lleva y da la vuelta olímpica.